Bienvenidos, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. En el libro de los Hechos dice así, y aquí está hablando Cristo, en el versículo 7. Y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que el Señor les bendiga. Hay un fenómeno que ha estado ocurriendo hace varios años en las iglesias evangélicas, en las pentecostales, y es que muchos están confundiendo la emoción por la presencia del Espíritu Santo, ya que motivados por las alabanzas o por las palabras del predicador se sienten inspirados por la alegría, por la gratitud o por la tristeza, según su estado de ánimo. Ellos en un momento levantan las manos por emoción y salen de sus labios palabras de gratitud y de alegría, pero que solamente son sentimientos y emociones pasajeras, porque no hay ningún cambio en sus vidas y siguen siendo los mismos de siempre fuera del templo. Por esto Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Se dice que las emociones son reacciones que experimentamos todos los seres humanos, como la alegría, la gratitud, el miedo, la ira, el amor y la tristeza. Estas son reacciones neurofisiológicas desencadenadas por un estímulo interno o externo. Son pasajeras y se mantienen solamente por un poco de tiempo. Un ejemplo claro que tenemos en la Biblia de solamente emoción es cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Pero luego, cuando vio que su vida estaba siendo amenazada, cuando vio que estaba en peligro de ser encarcelado, le negó 3 veces. ¿Por qué? Porque la promesa de seguir a Jesús hasta la muerte fueron dichas solamente en un momento de emoción. Cuando Felipe predicó el Evangelio de Jesús en Samaria, muchos creyeron, muchos se convirtieron a Cristo y fueron bautizados en agua. Pero eso no era suficiente, porque cuando Pedro y Juan, los apóstoles, supieron que habían recibido a Cristo en Samaria, fueron rápidamente a ese lugar para que fueran todos bautizados con el Espíritu Santo. Los apóstoles estaban muy preocupados, porque si no recibimos el Espíritu Santo con el bautismo de fuego, luego de habernos convertido a Cristo, nos va a suceder lo mismo que le pasó a Pedro. Y cuando venga la persecución, en el momento de la prueba, cuando veamos que nuestra vida está siendo amenazada, también podríamos negar a Jesucristo, tal como lo hizo el apóstol Pedro. De este bautismo del Espíritu Santo fue que habló Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, 15 al 17, donde dice así, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, aleluya, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se acabará. Esta paja, mis hermanos, es nuestra carnalidad. Es la paja del miedo, del temor a la muerte, del orgullo, de la tristeza, de la ira, de la incredulidad, del ego. La paja de la vergüenza.
Esta es la paja que nos impide negarnos a nosotros mismos y que solo puede ser quemada por el fuego del Espíritu Santo, aleluya, cuando somos bautizados con Espíritu Santo y fuego. Jesús dijo a sus discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seáis bautizados con el Espíritu Santo. Y les dijo también en el libro de los Hechos, capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, aleluya. La palabra testigo en griego significa mártir. Jesús les estaba diciendo que cuando recibieran el bautismo con el Espíritu Santo, tendrían el poder para testificar con sus vidas y aún a costa de sus propias vidas. Y que ya no serían motivados solamente por un sentimiento o una emoción pasajera. Que ya no tendrían miedo a la muerte cuando fueran perseguidos o amedrentados, porque en ellos estaría la unción del Espíritu Santo y el poder para dar su vida por Cristo si fuese necesario, aleluya. Cuando Pedro fue bautizado en el día de Pentecostés, toda la paja, toda la parte carnal, el miedo que sentía, el temor a la muerte que antes tenía, fue quemado con el fuego del Espíritu Santo, aleluya. Ese día en Pentecostés, cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, su vida cambió para siempre. Dejó de ser el hombre temeroso que era antes. Ya no le temía a la muerte ni a la persecución. Dejó de ser ese Pedro que negó a Jesús 3 veces cuando se sintió amenazado. Dejó de sentir solamente emociones para convertirse en un hombre lleno de la presencia y de la unción del Espíritu Santo. Una prueba de ello es que no le importó ser crucificado por la causa de Cristo. Nadie puede ser lleno de la presencia del Espíritu Santo si primero Cristo no le bautiza con el Espíritu Santo, aleluya. Hoy, mis hermanos, más que nunca, la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros, necesita ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego para dejar de ser cristianos mediocres, para dejar de ser cristianos tibios y emocionales y comenzar a ser cristianos llenos de la presencia y del poder del Espíritu Santo, aleluya. Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el avivamiento de 1909 en Valparaíso, la iglesia fue bautizada con el fuego del Espíritu Santo. Los hermanos no tuvieron temor de salir a las calles a predicar el Evangelio. No tuvieron vergüenza, no se amedrentaron. Y gracias a esos hermanos que creyeron en el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, comenzó el pentecostalismo en Chile. Y hoy podemos hablar de Cristo con libertad en nuestro país, aleluya. En esta búsqueda del bautismo con el Espíritu Santo debería estar la iglesia en estos días. Porque vienen tiempos difíciles, tiempos muy peligrosos, tiempos en que vamos a sufrir persecución. Por eso es imperativo que estemos en esa búsqueda, para que en esos tiempos difíciles que están por venir, no tengamos temor, no tengamos miedo, para que no seamos amedrentados por el enemigo, para que no perdamos nuestra fe, aleluya, para que seamos mártires de Cristo, para que podamos ser hombres y mujeres llenos de la presencia del Espíritu Santo y dar la vida por Cristo si fuese necesario, como lo hicieron esos antiguos héroes de la fe y como esos cristianos de la iglesia primitiva cuando eran llevados al circo romano para ser sacrificados por mantener su fe en Cristo, aleluya. Cuando seamos bautizados
Con el Espíritu Santo vamos a notar la gran diferencia que hay entre sentir una emoción con la presencia real del Espíritu Santo. Vamos a poder sentir no solo una alegría de momento, no solamente una emoción o un sentimiento pasajero, sino que sentiremos un gozo, un fuego permanente en nuestros corazones. Ay, esa camariza la balay, motivado no por una emoción, sino motivado por el poder de Dios, y que permanecerá aún en la prueba, aún en la persecución. Aleluya. ¿Te has preguntado qué ha pasado con aquellas iglesias donde se sentía la presencia del Espíritu Santo hace 3 años? Han pasado más de 3 años, pero ya no son las mismas. Ya no hay mover, no hay poder del Espíritu Santo en sus vidas. Aquellos que danzaban por el gozo que sentían, ya no lo hacen en las iglesias. En las iglesias ya no hay una presencia del Espíritu Santo, porque el enemigo hace 3 años le quitó la fuerza y el poder a la iglesia. Porque dejaron de confiar en Dios para confiar en el hombre. Porque dejaron de creerle a Dios para creerle al hombre. Porque dejaron la seguridad de Dios por la seguridad que le ofrecieron los hombres. Es así como el diablo ha sabido cómo quitarle el gozo al pueblo de Dios. Tenga, Señor, misericordia. Por eso, hermano, hoy quiero motivarles a ser llenos de la presencia del Señor. Y para eso es imperativo que cada uno, en forma personal, busque el bautismo con el Espíritu Santo. Porque sería muy triste, sería muy lamentable que nos pasara lo mismo que le sucedió a Pedro. Que en los días de prueba y de persecución, cuando veamos que nuestra vida está siendo amenazada, cuando seamos perseguidos y seamos amedrentados, neguemos al Señor de la gloria que nos rescató pagando un alto precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros con su sangre preciosa. Que en los momentos de angustia neguemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos perdonó y que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Debemos ser investidos de ese poder de lo alto para que en el futuro no neguemos al Señor que nos dio la salvación y la vida eterna. Para que no hagamos que ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí haya sido en vano. Que el Señor les bendiga grandemente. Ruego al Señor que el Espíritu Santo haya hablado a sus corazones y que hayan podido entender esta su palabra y que puedan obedecer la voluntad de Dios que ha dicho: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Para mi Señor sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por todos los siglos. Amén.